células infectadas. ¿Qué es lo que pasa con relación a eso? Cada una de las células de nuestro propio organismo tienen funciones biológicas diferentes. Hablemos de dos células que todos van a tener una noción o recordarse. Hablo de la neurona y hablo, por ejemplo, del neumocito. Y hablo del neumocito clásico, ¿sí? El que se encarga de la mitosis, no el tipo 2 que va a formar sustancia. La función allá de la neurona es interesantísima, que ella tiene que acumular todos los gránulos para poder hacer la sinapsis, ¿no es cierto? Esa acetilcolina se tiene que ir liberando, entonces yo tengo que contactar con la dendrita de otra neurona. Como neurona es interesante mantener la estructura de la membrana y es importante que cualquier sustancia que ingrese dentro de la neurona pueda alterar la neurotransmisión. Y uno dice, bueno, cualquier célula que está infectada va a fallar. Ojo, la neurotransmisión es la que regula el sistema en sí, el organismo. O sea que si yo tengo una neurona que esté fallando, ahí depende otra vez qué parte del cerebro está esa neurona para ver la consecuencia clínica. Pero en línea general, el estar despiertos, conscientes, hablando, es función de un cerebro normal. Un paciente sin un déficit cognitivo previo, no puedo comparar un paciente con demencia ya encamado o un niño que tenga una PCI, que tenga un daño previo inclusive al nacimiento. Hablo una persona normal, convencional, que está hablando hoy conmigo. Si tiene una infección en el sistema nervioso central, ustedes lo que saben que va a pasar es, va a haber un daño cognitivo, o sea, la comunicación de esa persona, eso es lo que va a terminar siendo afectado. Y si yo tengo que le doy un antimicrobiano porque eventualmente hay una infección y él daña más la neurona, la consecuencia va a ser que el paciente va a dejar de comunicarse. Así que clínicamente una infección en el cerebro lo primero que se altera es el nivel de conciencia. Parto para el neumocito. Neumocito que tiene función importante de hematosis. Entonces una infección a ese nivel por coronavirus o por cualquier bacteria, un neumococo clásico, ¿no? Entonces, el Streptococcus pneumoniae cuando viene, se deposita, ingresa al alveoli, daña ese epitelio alveolar, que son los neumocitos, se pierde la función de esa célula, que en este caso no tiene nada que ver con neurotransmisión. En este caso estoy hablando de intercambio gaseoso. ¿Cuál va a ser la clínica de mi paciente que tiene un germen localizado en el alveolo del neumocito? El no intercambio gaseoso, hipoxemia, disnea. Entonces, sí, es importante saber la clínica, pero para mí es mucho más importante saber la fisiopatología de lo que está ocurriendo. Porque si yo tengo un paciente con disnea y yo sé que eso es por un daño del alveolo, yo de repente le doy un antimicrobiano y él me va a dañar otras estructuras del pulmón, como la perfusión de esos capilares perialveolares. Yo capaz esté mejorando el alveolo, la situación, pero ese intercambio de gases no va a ocurrir. En resumen, la disnea va a seguir. Lo mismo, yo le doy a mi paciente un antimicrobiano con aras de mejorar la infección del sistema nervioso, teniendo en cuenta lo siguiente: la neurona no se regenera. Si yo tengo un daño neuronal, ese paciente va a tener para siempre secuelas de la apoptosis o la necrosis propiamente dicha de la neurona. Entonces, esas diferencias son fundamentales. Nunca comparo una meningitis con una neumonía. La infección neuronal, la infección del neumocito, de por sí son infecciones graves, las dos funciones son vitales, estar despierto y respirar, pero yo cuando doy un antimicrobiano tengo que focalizar en no dañar más ese órgano que está primariamente afectado por la infección. Eso quiere decir diferencias biológicas de las células. Otro detalle, el antimicrobiano, nosotros habíamos hablado de la biofase. El antimicrobiano no, cualquier fármaco en general. Tiene un alvo, tiene una diana, tiene un sitio de acción. Yo preciso que el fármaco llegue en esa zona intacto. Y eso también mencionamos cuando hablamos de farmacocinética, de concentración, y eso que estoy hablando tiene una palabra de nombre que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad tiene que ser efectiva y cuando yo hablo de antimicrobianos, gente, esto es directamente relacionado con la clínica. Las enfermedades infecciosas
mayormente causan fiebre, no todas, no siempre, no en todos los pacientes. ¿Qué quiere decir no en todos los pacientes? El mismo germen causante de neumonía por neumococo, seguimos en la neumonía, le da fiebre a este paciente 1 y no le da fiebre a este paciente 2. Opa, estoy hablando que la respuesta clínica siempre depende del paciente en sí, bien, del hospedero. Entonces, si yo estoy hablando de un añoso, inmunocomprometido, eventualmente diabético o portador de una neoplasia, la respuesta febril no va a estar allí. Si yo hablo de un paciente joven, sin comorbilidades, sin otro consumo de fármacos, una infección reciente, la forma más clásica de tener la evidencia clínica de la infección es la fiebre. ¿Por qué estoy hablando de la fiebre? Porque hablé de tratamiento para la infección y eso va totalmente de la mano, gente. Uno de los cortes que yo debo hacer es mejoró la fiebre, que es que el cuerpo está tratando de reaccionar. La fiebre baja cuando le hago un paracetamol, una novalgina, ok, pero dejó de hacer fiebre el cuerpo, o sea, el cuerpo no quiere más producir fiebre, es porque está mejorando la infección. Y a medida que ustedes vayan estudiando clínicamente van a ver que no es solo fiebre, es glóbulos blancos, leucocitosis. Si estoy hablando de una infección en el pulmón que causaba disnea, entonces es mejora de la disnea. Si estoy hablando de una infección en el sistema nervioso que causaba dolor de cabeza, entonces es mejora del dolor de cabeza. O sea, el acompañamiento de que esté funcionando mi antibiótico me da la clínica netamente. Eso acá es crucial, porque acá es donde entra el criterio médico. El libro te va a decir, ponerle este antibiótico para este bicho de esta dosis por tantos días, pero ustedes van a decidir si van a continuar esa medicación, cuándo y cómo, cuando el paciente esté o no esté mejorando. ¿Y qué quiere decir mejorando? Quiere decir no tiene fiebre. ¿Qué quiere decir que esté mejorando? Que mejoren los síntomas. Doctora, entonces yo agarro y le doy 10 ampollas, porque este antibiótico es lo máximo, mejoró la fiebre, le tiro 10 ampollas. ¿Qué iba a pasar si yo hacía eso? Cuéntenme un poquito. Aunque sea efectivo el remedio, él va a ser efectivo, ya vi clínicamente, entonces yo decido darle 10 ampollas de una vez. ¿Qué iba a pasar si hacemos eso? ¿Qué creen? No pasa nada, puedo darle 10 ampollas a todo el mundo. Tóxico. Tóxico, y que iba a terminar yo dañándole a mi paciente, ¿verdad? Y eso que estoy hablando de un paciente, no me metí acá en problema ninguno, paciente sano, impecable, acá el que hizo la cagada fui yo. Metí 10 ampollas y él pasó para el valor tóxico. Ese concepto debo incorporar. Si bien el antibiótico que yo estoy ofreciendo tiene una respuesta clínica, siempre debo mantenerme al margen sabiendo que hay un tope de dosis. Enseguida vamos a entender un poco cómo se maneja esas dosis y tiene que ver con los efectos del fármaco. Esto es como un poco de historia. Dentro de lo primero que surgieron las sulfonamidas. Anteriormente se medicaba al paciente con iones metálicos tóxicos y era tóxico para el agente infeccioso y tóxico para el paciente, para el organismo. O sea, te doy un fármaco, te doy algo, le va a matar a la bacteria, pero si te salvas está bien, porque podría matarte a vos también. Pero desde que Fleming descubrió la penicilina accidentalmente, veremos eso en una siguiente clase, empezaron a estudiarse los agentes infecciosos. ¿Y qué es lo que pasa? Los agentes infecciosos, ellos trabajan directamente a partir de moléculas que van a alterar alguna de las funciones de las bacterias. Vamos a ver en forma general cómo podría alterarse, pero una vez que se descubre una molécula, un anillo, como por ejemplo un anillo beta-lactámico o un anillo bencénico, dependiendo del remedio o la familia que sea, se hacen modificaciones, se hacen síntesis en ingeniería, ¿verdad? Genética de nuevos fármacos con esa misma formulación y entonces lógicamente con el mismo efecto. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros antibióticos, nuestras bacterias, perdón, tienen un mecanismo de defensa y esta es una palabra que vamos a incorporar nosotros, que es la palabra de resistencia y espectro. Cuando nosotros estudiemos, entonces ustedes colocan ahí, antibióticos, siempre saber espectro.
Ustedes van a estudiar macrólidos, aminoglucósidos, van a estudiar betalactámicos, van a estudiar glucopéptidos, van a estudiar lincosamidas, bien, van a estudiar varias familias, tetraciclinas, etcétera. Cuando ustedes vayan estudiando eso, encontré una quinolona por acá, encontré un betalactámico por acá, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo empiezo a diferenciar un grupo de antibióticos de otro? Uno de los primeros ítems que van a notar, porque esto es un cuadro que van a hacer al lado así de su cama, y al lado de la cama van a pegar por la pared, ¿sí? Y pegado por la pared van a tener resumen, si por ahí duermen en una cama de 2 pisos, pegado en el techo. Yo cuando estaba en la facultad vivía en una residencia de estudiantes, entonces tenía el compañero, la compañera de habitación que dormía arriba y entonces pegaba por el techo de la cama mi resumen de antimicrobianos. Y sí, creo que todos los alumnos en algún momento tuvieron que hacer el cartel. Hoy en día con la tecnología es más fácil. Alguien hace en el computador, yo imprimo, amplío y ya está. Pero a mí me gusta yo escribir porque ahí es una de las formas que el cerebro se activa para recordar. Yo personalmente les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo. Escriban ustedes todas sus recetas, sus formulaciones y cuando van a comparar una familia con otra, la primera comparación que hacemos, y esto les va a servir para siempre, les va a servir independiente de la especialidad que hagan, es comparar el espectro. ¿Qué quiere decir espectro? El espectro antibacteriano, si estoy hablando de un virus, el espectro antiviral, si estoy hablando de un hongo, el espectro antifúngico, sería el conjunto, la familia, todos los bichos que son afectados por ese fármaco. Ese es el espectro, conjunto de agentes biológicos que resultan afectados por ese antiinfeccioso. Eso es espectro. Nunca confundan espectro, que sería a dónde disparo con resistencia. Resistencia es, estos mismos gérmenes se defienden. Ellos desarrollan diferentes mecanismos para evitar la acción de esos agentes antimicrobianos, antibióticos o agentes antiinfecciosos. Entonces, la bacteria genera ciertas respuestas. ¿Por qué pasa eso? Recuerden que el antimicrobiano tiene que entrar, por ejemplo, dentro de la bacteria. Muchos de esos fármacos entran simplemente por permeabilidad. Si la bacteria altera la composición de su membrana, la permeabilidad de ese antibiótico se pierde. Entonces, al perder la permeabilidad, ese antimicrobiano no entra, no ingresó, no trabaja. Segundo, tiene que entrar y el fármaco permanecer dentro del citoplasma de esa célula para trabajar. Desarrollan bombas que le vuelven a sacar para afuera, entonces hacen un reflujo del fármaco. Y obviamente si el fármaco entró en la célula y no permaneció, no sirve de nada, no va a trabajar. Tercero, ¿qué más puede hacer? Simplemente no entró el fármaco nunca, porque esta vez entra por un receptor. Alteran las bacterias el formato del receptor. Y ustedes me van a decir, ¿cómo una bacteria puede alterar el formato del receptor? Altera, ¿por qué? Porque el receptor es una proteína, la proteína se sintetiza en los ribosomas, las bacterias tienen las mismas organelas. Ese ribosoma recibe una orden que es ARN mensajero y eso viene del código genético directamente. Recuerden que las mutaciones del código genético son espontáneas. Muchas veces cuando yo doy un fármaco de forma continuada, la exposición continuada, prolongada y principalmente indebida de un antimicrobiano en una bacteria hace que el ADN de esa bacteria cambie ADN o ARN, dependiendo del germen, mute de forma espontánea, entonces sintetiza proteínas diferentes y simplemente ese fármaco pierde la acción. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo se define conceptualmente la resistencia? Una bacteria es resistente a un antibiótico cuando la dosis, la concentración que normalmente debería de matar a esa bacteria, yo estoy evidenciando clínicamente que no se suspende el crecimiento bacteriano. Yo le doy la dosis correcta y no se suspende. Ahora bien, quiero saber si algunos de ustedes consigue eventualmente mirar a una persona y al mirar con los ojos de alumnos de farmacología del 4º año del Pacífico, mire el paciente y ustedes van a saber será si la bacteria está creciendo más o creciendo menos.
porque yo soy médica hace 13 años y le miro a mi paciente y no consigo saber si la bacteria está creciendo más o creciendo menos. Porque así dice el concepto. La dosis no suspende el crecimiento bacteriano. ¿Les parece que ustedes van a mirar a la persona y decir, ah, esta bacteria está creciendo más? ¿Sí o no? No. No, que no. Si alguien me decía así, me caía acá de espalda. Me iba, la agarraba y hacíamos el artículo para el premio Nobel, porque hay que buscar. Quién sabe, parecía un sí ahí, yo ya ganaba dinero. No sé, pensé que sí, pero bueno. Entonces, gente, si ustedes no consiguen mirar y ver si está creciendo la bacteria, ¿cómo les parece que van a saber? Ah, ese tiene un germen resistente. ¿Qué creen que va a pasar? Ser un La clínica laboratorio. inmobiliaria. Clínica, y me encanta. Recuerden que yo soy internista, ¿eh? Mi primera especialidad es clínica médica. Hice 3 años de residencia, hacer guardia cada 3 días como residente de clínica médica. Sobreviví, así que yo sobrevivo a la pandemia sí o sí. Entonces, gente, estar ahí es mirar, pero no si la bacteria crece. Entonces, ¿qué es lo que yo debo mirar con ese paciente sí o sí? Debo mirar la clínica, debo mirar si hace fiebre, debo mirar si ese paciente mejora los síntomas, yo debo mirar si ese paciente mejora la cantidad de glóbulos blancos en sangre, yo debo mirar si ese paciente no tiene lo que antes se conocía como infección generalizada, en realidad el nombre que recibe es sepsis. ¿Ok? Es una infección que no se contuvo y el concepto de sepsis es life threatening, es algo que amenaza la vida. Entonces, si mi paciente que entró con una tos de repente está muriendo literalmente, yo digo, opa, se le puso un antiinfeccioso y no está trabajando. Entonces yo presumo, ojo, acá entra lo que les hablaba, mi criterio médico no es que a mí se me ocurre que no está funcionando. Yo tengo que ver eso, llegar y analizar. Eso me encanta de mi terapia. Ustedes saben que a mis pacientes le tomamos sangre a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, cuando yo llego a las 7, nunca llego a las 7, llego 7 y 5 más o menos. Pero bueno, cuando yo llego a las 7, ahí está el laboratorio y el residente me muestra a mí, mira doctora, este paciente tiene este blanco que ayer estaba así, hoy está así. ¿De qué me sirve eso? Yo puedo analizar si el antimicrobiano que recibe está mejorando la infección. Perdí un poco la batalla con el virus porque el virus no veo mucho esa respuesta, pero con el virus no hay un antivírico que va a solucionar el problema, pero bueno, sacando la pandemia, cualquier otra enfermedad infecciosa, sí, yo analizo la mejoría clínica y no es de un ítem. Por eso grave. Ah, no mejoró la fiebre. Ok, pero el paciente está estable, está bien, orina, tiene buena presión, bajaron los blancos, ya no tiene síntomas. Ah, pero sigue con fiebre. Bueno, vamos a ver y darle un tiempo. Hay antibióticos que yo hago por varios días. Necesito ver otros parámetros, pero no me voy a casar con eso y decir, ah, hay que darle tiempo porque la autora Azul me dijo que la fiebre puede demorar, mismo que el antibiótico funcione, y le dejan 2 semanas con fiebre a alguien. No. Entonces, acá eso no está escrito en ningún lado. Eso es analizar paciente por paciente. Yo veo que él mejoró todos los parámetros y entonces yo digo, este paciente no es resistente. Eso es clínicamente. Hoy en día tenemos otra forma de analizar y eso se denomina antibiograma. ¿Qué cosa es el antibiograma? El antibiograma es agarré el germen en cuestión que se aisló donde yo tengo el foco infeccioso, suponiendo que es una infección urinaria, hago una cultura o cultivo de orina, ahí crece una Escherichia coli y se va la Escherichia coli, yo le aíslo a ella y la Escherichia coli puede ser sensible, por ejemplo, a una quinolona súper común, ciprofloxacino. Ahí me informa el bioquímico, doctora, tu Escherichia coli, que es la responsable, es sensible a ciprofloxacino. Yo había iniciado otro antibiótico un poco más fuerte con ese resultado de laboratorio. ¿Qué hago? Opa, cambié y le coloco un tratamiento específico para ese germen. Ahí yo sé que no hay resistencia documentado en un papel, pero el papel es un papel, gente. Quien me traduce lo que está pasando es el paciente.
Mensaje del día. La resistencia bacteriana se sospecha como clínicamente. Eso que hablaba de elegir el antibiótico y les mencionaba, le puse un tratamiento dirigido. ¿Qué quiere decir dirigido? Un antibiótico es apropiado cuando yo le hago un enfoque empírico o yo le hago un enfoque dirigido. ¿Cuál es la diferencia entre empírico y dirigido? Empírico es, vivo en Pedro Juan Caballero, se hizo un estudio microbiológico, de 10 pacientes con neumonía se mandaron cultura de 7 pacientes, de esas 7 culturas o cultivos retornó que 5 son causados por neumococo. Ahí yo qué digo, por lo menos el 50% de las personas con neumonía, la causa va a ser un neumococo y en Pedro Juan ese neumococo mejora muchísimo con amoxicilina sulbactam, un clásico antibiótico para las infecciones respiratorias. Pero yo tengo una base. Entonces, cuando viene mi paciente tosiendo, con fiebre, con una placa, con un bloque en el pulmón, diagnóstico de neumonía. Van a empezar a ver ustedes en semio y se les va a enseñar la inspección, la percusión, la palpación, la auscultación del pulmón. Metan en el chip ese orden, diagnostiqué neumonía y yo ya les decía clase pasada, diagnóstico, tratamiento. Opa, traté la neumonía con un antibiótico para neumonía y la pregunta del millón. Doctora, hay 120 antibióticos. ¿Cuál? El empírico. ¿Qué quiere decir empírico? El germen más frecuente en ese foco infeccioso es fulano, neumococo en el caso. Yo elijo un antibiótico que generalmente le mata a ese neumococo. Eso es un empírico. ¿Qué es un dirigido? Un dirigido es cuando yo tengo un cultivo y el cultivo me dice, ah, sí, verdad, era neumococo mismo. Y verdad también, ese neumococo es sensible a la amoxicilina, pero nadie viene, hola, vengo acá a tratarme, tengo un cultivo. La gente viene con los síntomas. Yo le tomo la muestra del cultivo y el resultado está en 5 días, a veces 7 días. Entonces, difícilmente de inicio yo comienzo con un dirigido. Y una vez me preguntaron, doctora, entonces, ¿para qué hacemos cultivos? Si el paciente va a tener el resultado en una semana y yo dentro de una semana, si le mediqué mal, él ya se muere. ¿Verdad? ¿Para qué hacemos un cultivo en un paciente con un cuadro infeccioso? Para redirigir, ajustar, continuar o cortar el antibiótico. Si yo empecé con un medicamento y después retorna que debería ser otro más suave, yo cambio el tratamiento. Pero ojo, vuelvo a repetir, no porque yo sea clínica, sino que porque así dicen los libros, la clínica es soberana. El otro día me dijeron que me iban a regalar una camiseta que decía la clínica quirúrgica es soberana. Y bueno, yo no sé cómo cortar el apéndice cura una neumonía, creo que no cura, creo que es el antibiótico. ¿Está bien? Así que siempre van de la mano las dos cositas, no se olviden. Entonces, el paciente va a tener una evolución. Cuando yo estoy esperando el retorno de mi cultura, yo miro y veo, ¿responde o no responde al antibiótico que yo le hice? Si él responde al antibiótico, dijimos, no tiene fiebre, está mejorando los síntomas, continúo con ese tratamiento empírico que había iniciado. Retornó el cultivo, dirijo el tratamiento. Eso quiere decir que sea apropiado. Adecuado. Ya sé cuál medicamento, pero dar de forma adecuada un medicamento es dar. Él toca dar de 6 en 6 horas. Ah, yo le voy a dar cada 4 porque de repente mejora, la infección está muy grave. Ya me dijeron lo que va a pasar si hago uso de una dosis que no corresponde. El paciente va a evolucionar a una dosis tóxica, ¿verdad? Y yo voy a terminar haciendo más daño. Bien, óptimo. Óptimo quiere decir la característica del paciente. Un tratamiento óptimo cuando va acorde a mi paciente. Doctora, ¿qué significa eso? El paciente tuvo un ABC, no falleció, pero se alimenta por una gastrostomía. Ahí yo le doy un fármaco que se tiene que dar vía oral y yo necesito pasar por esa gastro. Y a veces no se aprovecha porque la gastro es un catéter en el estómago y hay que pasar con una jeringa por ahí la comida y la absorción no va a ser tan buena en ese paciente. Ah, como es una infección más delicada, voy a optar por hacer un tratamiento endovenoso en ese paciente.
Veo un paciente que tiene una infección, pero además de tener una infección, ese paciente está febril, somnoliento, vomitando, presión baja, deshidratado. Ahí yo le doy un comprimido que se vaya a la casa. No, gente, porque no es que el cuidador le va a decir, señor, puede resucitar un poco, abrir la boca y le doy el comprimido. Se va a morir mi paciente. Elección de la vía. Recuerdan que hablamos de las vías, intravenosa, vía oral. Elección. ¿Cómo yo decido cuál es el mejor antibiótico? Depende de cómo está mi paciente. ¿Cuál es mi paciente? Eso en realidad me va a dar a conocer cuál es el mejor antibiótico. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vemos los antibióticos, los antimicrobianos, fíjense que eso que está representado ahí sería una célula bacteriana. Esto vamos a estudiar otra vez por separado con cada familia. Pero suponiendo que esa parte amarilla más externa, la pared celular, debajo, o mejor dicho, por adentro, consiguen ver que hay una capa blanca, que es la membrana celular. Bien, y después en el centro yo veo en rosado, que eso es el citoplasma, ¿verdad? Y dentro del citoplasma, como ustedes ya saben, material genético, los ribosomas, que son las organelas encargadas de síntesis proteica, eventualmente un metabolismo para poder utilizar ácido fólico y generar energía, etcétera. Bien, ¿dónde pueden trabajar esos agentes antiinfecciosos? Yo ya decidí un tratamiento adecuado, apropiado, óptimo, es empírico, le di la dosis que toca, decidí el tratamiento empírico teniendo en cuenta mi epidemiología, ¿sí? Estoy juntando ahí todos los conocimientos desde el primer año, le puse el medicamento que toca y ahí yo debo saber cómo trabaja el fármaco. De nuevo, doctora, consigo ver la bula, no pasa nada. No se olviden, saber cómo trabaja el fármaco en cuestión es importante para la combinación. Enseguida vamos a hablar qué cosa sería la combinación, porque debo saber. Entonces, hay fármacos que trabajan en esa capa más externa, inhiben la síntesis de la membrana. Algunos fármacos que se usan en tuberculosis, algunos fármacos que trabajan contra los hongos, trabajan allí. Repito, estudiando la familia vamos a ver específicamente qué parte de la membrana, ¿está bien? Hay algo que se llama ácidos micólicos y ellos inhiben. Eso vamos a ver en su momento. Segunda capa, pared celular. Bien, maravilla, la pared es como un esqueleto de peptidoglicanos y eso se tiene que estructurar, formar, y a medida que la bacteria se va replicando, se va reestructurando la pared celular de las nuevas bacterias, es la ley de la multiplicación de las células, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a matar alguna de esas bacterias, hay que considerar, ¿tiene pared celular esta bacteria? Ahí vuelve la importancia de microbiología, porque si una bacteria que no tiene esa estructura, ¿cómo yo le voy a dar inhibidor de la síntesis de pared? No tiene lógica. Eso es algo que se conoce como resistencia natural. No va a trabajar. ¿Qué más pasa? Las proteínas que se forman allá adentro, se forman en los ribosomas que tienen subunidades. Esos ribosomas tienen que ensamblarse las subunidades y ahí formar las proteínas. Yo puedo bloquear cada una de esas subunidades de los ribosomas, nunca se sintetiza la proteína. ¿Y estoy qué? Bloqueando la síntesis proteica en esa bacteria y no va a funcionar, va a terminar muriéndose. Pero pasa algo más. Yo puedo cortar un poco el metabolismo, porque de ahí saca la energía esa bacteria para hacer todos estos cambios que hablé. Y si yo corto ese metabolismo, se acaba un poco la multiplicación y eso en una placa de cultura, de cultivo, eso se conoce como crecimiento bacteriano, no es que la bacteria crece en tamaño, por favor, no es eso, sino que ella se va a apoderar del tejido. Si yo corté eso, voy a cortar el crecimiento, en síntesis voy a cortar la replicación, en síntesis voy a matar a la bacteria, pero también puede ser considerado un mecanismo de acción. Acá de forma un poquito más detallada, claro que al final de toda esta clase o todas estas clases de antimicrobianos, ustedes tienen que ser capaces de conocer
Porque a Saúl le encanta hacer esos exámenes donde te va a poner inhibe la síntesis de ácido glicólico. Y ustedes tienen que recordar que eso se encuentra en una parte de la pared celular o la membrana celular y ver allí qué va a pasar con la membrana o la pared. Si no se sintetiza, esa bacteria se muere. Estoy hablando de los antituberculosos, por ejemplo. De repente hay los peptidoglicanos, yo les hablé que forman un esqueleto, esa cadena de peptidoglicanos en la pared celular, y no se va elongando, Rafa, viene... João está ligado. Calma, gracias. Entonces les decía, en dependencia de cada uno de los pasos, ustedes van a aprender inhibidores de síntesis de pared y cuando estudien la famosa familia, los más famosos antibióticos, que son las penicilinas, los primeros en ser populares, tienen un sitio de unión, así mismo se llama, sitio de unión de la penicilina. Entonces, eso evita que se junten los peptidoglicanos. Hay otro grupo de fármacos que simplemente evita que se formen las cadenas. En resumen, tanto uno como otro, tanto una penicilina como una vancomicina, no forman la pared celular. Repito, saber de memoria estos mecanismos no es objetivo de mi clase, pero sí terminando, todas las familias tienen que conocer. Así que, segundo paso que van a colocar en aquel resumen, que van a hacer el resumón de fármacos, van a poner espectro, van a poner mecanismo de acción, porque hay que conocer para saber si combinamos o no. Les hablaba de metabolismo y más que todo el metabolismo es metabolismo relacionado con la síntesis de material genético o simplemente con la energía que puede producir. Yo puedo bloquear totalmente los distintos pasos de formación del ADN. Y ahí recuerden que el ADN está súper enrollado. Hay algunas enzimas que le desenrollan. Girasa se llama, topoisomerasas. Si yo bloqueo esas topoisomerasas o girasas, no se desenrolla, no se transcribe, no se traduce, se muere la célula. ¿Qué más puede pasar? Yo simplemente no tengo nada que ver en la forma de desenrollar, pero me voy y destruyo el material genético, como hacen los imidazoles y así sucesivamente. Saber qué hace cada una de las familias para entender. ¿Qué quiere decir lo que yo hablé? Hablé un poquito del crecimiento y multiplicación y hablé un poquito de lo que sería matar la bacteria cuando, por ejemplo, destruyo el ADN. Pero cuando yo tengo un efecto más bien antimetabólico, esa interferencia con el ácido fólico para la síntesis de ADN, yo voy como que cortando. O cuando yo bloqueo que se ensamble una de las subunidades de ribosoma, yo no le estoy destruyendo a la bacteria. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando bloqueo la síntesis proteica? Normalmente la proteína de la bacteria se sintetiza, ella se sigue multiplicando y la infección sigue creciendo. Corté esa síntesis, más o menos parece esta estructura, gente, el ribosoma, tiene dos subunidades, consiguen ver. Esto tiene que abrirse, entrar, sintetizarse. Yo evité que se abra. Está intacto el ribosoma, solo no se abre. Como no se abre, no funciona. Y como no funciona, la bacteria no se replica. La bacteria se queda estancada. Pueden fijarse en la flecha azul, hace como una meseta, un plató, deja de crecer. Sin antibióticos es la flecha amarilla, para arriba, creciendo, multiplicándose. Y con un antibiótico que mata la bacteria, tengo la flecha para verde, que deja de crecer, inclusive va para abajo. Esos son dos efectos diferentes. El hecho de destruir y causar la muerte de microorganismos se conoce como efecto o actividad bactericida. Y el hecho de evitar el crecimiento, el microorganismo permanece viable, se conoce como efecto bacteriostático. Les comento que el efecto bacteriostático, como la bacteria sigue viva, yo necesito que mi propio sistema inmune, mi neutrófilo, mis macrófagos, mi cuerpo esté capacitado como para él terminar el proceso de fagocitosis y de eliminación de esa bacteria. O sea, si yo le doy un bacteriostático a un paciente que está inmunocomprometido,
él no va a tener condiciones para poder controlar la infección. ¿Y cuál es el problema cuando yo corto el tratamiento con antibióticos que son bacteriostáticos? La infección puede recuperarse y volver a multiplicarse, o sea, se reanuda. ¿Se entendió la idea entre bacteriostático y bactericida? Sí, Sí, profe. doctora. Bien, profe. Para mí que el nombre te dice, ¿verdad? Bactericida, eliminar, recuérdense, insecticida, más o menos por ahí va la cuestión. Y bacteriostático que hace un éxtasis, ¿verdad? Parar, calmar. Y uno dirá, doctora, vamos a usar siempre bactericida, no vamos a usar bacteriostático, ¿verdad? Recuerden que hay combinaciones, efectos más tóxicos. Otras veces un mismo antibiótico en situaciones diferentes se comporta de las dos formas. Y ahí nos complicamos. Esta acción bactericida. Profe, e quando o tratamento é com bacteriostático, ele tende a ser maior o tempo de tratamento do que com bactericida? No necesariamente. La duración, vamos a ver enseguida que la duración del tratamiento tiene que ver con otros factores. Está aquí mismo casi, la duración en tiempo, no duración en frecuencia. La duración tiene que ver con el foco, con la condición y si el germen es multiresistente. ¿Bien? Tiene que ver con esas tres variantes. No precisamente si es bactericida o bacteriostático. Yo les comentaba que cuando es bacteriostático, el sistema inmune tiene que tener algo de efecto, porque si mi sistema inmune está deprimido, ¿cuándo está deprimido, gente? SIDA, quimioterapia. Sus pacientes no tienen inmunidad. SIDA, quimioterapia. Y hay otros fármacos que en algún momento causan eso, vamos a hablar, pero el paciente que sufrió una quimio, tiene un cáncer y de repente se mete una infección ahí, ese inmunodeprimido por la quimio es el peor que existe. La infección, sacar de su organismo, tiene que ser totalmente con drogas. El cuerpo en sí no tiene ninguna defensa extra, no tiene una reserva para responder. ¿Está bien? Entonces no tiene mucho que ver la duración, es más bien el sitio de la infección. Para ser bactericida depende mucho del mecanismo de acción y ese efecto bactericida tiene dos formas de trabajar: concentración dependiente y tiempo dependiente. Si ya les muestro un gráfico qué quiere decir eso. Otros factores tienen que ver el tipo de germen, cuánta cantidad de antibiótico yo alcanzo en el lugar, el tamaño del inóculo, o sea, no es lo mismo, y se habló mucho esto de inóculo, ¿verdad? Pues son las mascarillas, ¿verdad? Cuando una persona viene y te tose en la cara a menos de 2 metros de distancia, los gérmenes que se transmiten por vía respiratoria, y yo suelto microsalivas allí, entonces ahí inmediatamente voy a estar esparciendo hasta que no mejoremos un poco nuestras condiciones. Dar clase con tapaboca es un poco sofocante y hablar 3 horas con tapaboca pienso que no va a ser saludable para nadie. Así que voy a esperar un mes más para poder hacer nuestras clases presenciales. ¿Y cuál es la esencia de esto? Prevenir, que es como estamos viviendo en pandemia. Si yo tengo virus y yo hablo cerca de alguien y esa persona no tiene máscara y yo tampoco, la cantidad de germen que yo voy a enviar en el momento que estoy contaminando es mayor. Eso quiere decir inóculo. Hablemos de una infección de piel. Yo tengo un corte de la piel y ahí de repente se me cayó arena, se me cayó otra sustancia en esa piel que está cortada. Y es complicado porque está totalmente expuesta esa piel. Tamaño del inóculo tiene que ver. Tipo de germen tiene que ver para que yo busque un efecto bactericida. No va a ser lo mismo un germen convencional que es saprofítico de la piel, un estafiloepidermidis que se metió ahí en una infección, me causó una inflamación del tejido celular, una celulitis, que un paciente que eventualmente vomitó y como estaba casi inconsciente porque tuvo un accidente, digámosle así, broncoaspiró el vómito. Eso es, vomité y contenido del estómago se fue a parar en el pulmón, básicamente. Entonces, la broncoaspiración hace que gérmenes que son saprofíticos, que son parte de la flora, pero de la flora del intestino, se vayan a parar en el pulmón. Ah, doctora, la Escherichia coli vive en mi intestino. Sí, en mi intestino, no en mi pulmón. En mi pulmón ese germen hace estragos. Hay
yo tengo de repente una serratia, una nocardia, una klebsiella, y son gérmenes que no deberían estar metidos en el pulmón. Ah, pero el tipo de germen en esa parte es peligroso. Fase de crecimiento, cuando hablemos de tuberculosis, algo se recordarán cuando estudiaron patología, cuando vieron un poco los datos. Tuberculosis es Mycobacterium que se mete en los pulmones y que forma aquellas cavernas pulmonares, ¿verdad? Que forma el caseum. En anatomía patológica estudiaron el tipo de necrosis. Entonces, yo tengo ese germen. Hay micobacterias que están en el caseum, hay micobacterias que están en la caverna y hay micobacterias que están dentro del macrófago del pulmón. Opa, yo tengo que atacar cada uno de esos sitios de localización. Yo elijo entonces, dependiendo del sitio donde está creciendo. Y entre paréntesis, por eso la tuberculosis está con 4 medicamentos de inicio, porque hay varios sitios de localización. Profe, ¿Sí? é o seguinte, eu tenho um bebê de 7 meses e recentemente, inclusive, eu tô com ele aqui internado no hospital. Tinha 51 dias ele dando febre, diarreia e vômito. E aí eu cheguei aqui, detectou que ele tá com pneumonia necrotizante. Aí perguntaram se ele teve contato com alguém que tinha tuberculose. Mira, la neumonía necrotizante es una forma de manifestarse, pero eso por bacterias, por un estafilococo. Hoy estaba viendo acá un segundito, les muestro una tomografía de un paciente, tratar de mirar un poquito acá, hacer una pausita aquí y mostrarles. Este paciente estaba con unas lesiones cavitadas en el pulmón, y entonces eso, voy a tratar de mostrarles, a ver si consiguen ver. ¿Ven allí esto que está acá? Sí, sí. Esas son cavitaciones. Este paciente no tiene tuberculosis, tiene otra infección. Entonces, el tipo de inóculo tiene que ver si el germen se localiza allí, gente, por lógica, es una caverna, un espacio, no llega al vaso sanguíneo. Mi antibiótico, así como hablamos, se distribuye. Y usted me dice, ¿por qué tiene que ver? Tiene que ver la localización, tiene que ver si el germen está con una infección grave. Todo eso para decidir un tratamiento. Si te preguntaron si tiene contacto con tuberculosis porque hacía ese tipo de lesiones cavitadas, el clásico ejemplo que les puse es tuberculosis, pero hay varias bacterias que pueden hacer eso. Porque ele tá com 50%, tava com 50% do pulmãozinho comprometido, ele só tem 7 meses. Aí ele apresentou Covid também, então aumentou dentro de 3 dias, ele chegou com 52% de leucócito, aí deu sepsis. Claro, y daí ya eso es lo que vemos en interna. adultos. Mira, está ahí bien por ser un bebé. Recuerden que COVID en adultos responde mal, en niños responde mejor, no que no sea grave. Una de las alternativas, si vamos a usar nuestra clase para poder acoplar un poco a eso, es culturas. Yo solamente voy a poder hacer un buen tratamiento si yo sé cuál es el germen. Culturas, culturas y más culturas. Gente, hoy en día se hace una fibrobronco, metí una cámara dentro de los bronquios, meto líquido ahí adentro, aspiro de nuevo y saco un poco de líquido allá de adentro del pulmón, no es acá de la saliva, ¿sí? Entonces, ese líquido del lavado broncoalveolar mando a cultura para saber cuál es el germen responsable. Recordar que eso se llama antibiograma y ahí yo voy a decidir, porque ya tengo la clínica, veo que es un germen peligroso, que está en fase de crecimiento, el lugar de infección es delicado, el inóculo es grande, y acá otro detalle que hay que tener en cuenta es algo que se llama efecto postinfeccioso o postantibiótico, y vamos a ver que no todos tienen ese efecto. Enseguida continúo con el comentario, vamos a continuar esta parte como para ir solicitando, si les parece, ¿está bien? No sé qué me habló allí, pero vamos a continuar discutiendo un poquito el caso. Voy a sacar más información desde el ejemplo que me pusieron. Entendimos lo que sería un inóculo, les mostré la imagen de un pulmón cavitado, hay que tener en cuenta eso. Esta actividad antibacteriana, fíjense, esto es algo parecidísimo a lo que hablamos vez pasada. ¿Recuerdan del pico o Cmax? ¿Recuerdan del área debajo de la curva o el AUC? ¿Recuerdan del tiempo sobre la concentración mínima de efectividad? Eso de tiempo de eficacia.
¿verdad? La sensibilidad, ¿qué sería? Un germen es sensible, o sea, va a responder a un antibiótico cuando yo tengo que ver todo eso. Concentración mínima inhibitoria es la concentración capaz de evitar el crecimiento de bacterias en un tiempo determinado de incubación. O sea que cuando yo hablo de una concentración mínima inhibitoria, voy a hablar de una concentración donde empieza a trabajar. Después está la concentración donde ese fármaco va a ser bactericida y después está cómo ese fármaco se vuelve más bactericida. Y eso es lo que depende de dos formatos. Algunos fármacos son concentración dependiente y otros fármacos son tiempo dependiente. Concentración dependiente es aquel que logra la Cmax más alta que existe. Yo tengo una concentración muy alta y ese pico, y secundariamente al pico, vuelvo acá al gráfico, pico y después tengo el área debajo de la curva. Si mi pico es muy alto, mi área debajo de la curva está mayor y eso se correlaciona con el éxito. ¿Qué significa eso? Yo necesito alcanzar un pico alto una vez y después esa dosis se va distribuyendo. Estos fármacos trabajan bien, no importa si después van a caer por debajo de la CIM. Eso se llama efecto post-antibiótico. Yo necesito alcanzar un pico alto y él me va a mantener buen área debajo de la curva y ese fármaco es bactericida, concentración dependiente. ¿Cómo yo correlaciono eso con la clínica? Le doy una dosis alta y poca frecuencia. Ejemplo, el aminoglucosio, la amikacina, un antibiótico que yo le doy 1 gramo por día, una vez al día. Le hice 1 gramo al día y ese fármaco se mantiene con efecto prolongado en el tiempo. Entonces, eso se llama efecto postantibiótico. No tengo que estar haciendo varias dosis. Una sola vez con todo y ahí va bajando. Eso, concentración dependiente. Segundo ejemplo, tiempo dependiente. La actividad es bactericida cuanto más veces la Cmax está sobre la CIM. CIM es la concentración inhibitoria mínima, donde voy a lograr máxima eficacia si yo tengo varios tiempos, o sea, un tiempo más prolongado de la concentración antibacteriana sobre la CIM. No es que yo en una vez tengo que alcanzar una alta concentración, yo tengo que alcanzar y mantener. Para mantener un tiempo prolongado, yo tengo que ver la vida media, o sea, cada cuántas horas se elimina mi fármaco. Cuando él se va a eliminar, le doy otra dosis. Cuando él se va a eliminar, le doy otra dosis. Entonces, ¿cómo funcionan estos antibióticos? Inóculos altos y requieren de repente más dosis fraccionadas. Voy a darme cuenta de acuerdo a la vida media del fármaco. Él no lleva una dosis de carga, él simplemente mantiene mucho tiempo. ¿Cómo hoy en día nosotros hacemos eso, gente? Agarramos e indicamos pasar vancomicina y durar el goteo 4 horas. Entonces, el antibiótico, en vez de hacer en la vena así en 4 segundos, se queda 4 horas goteando. Inclusive algunos antibióticos le dejamos para goteo continuo por 24 horas continuas. Quiere decir que hay algunos antibióticos que no tienen efecto post-antibiótico, como era el caso anterior, efecto post-antibiótico. Una dosis una vez al día y la acción se mantiene. Cuando es tiempo dependiente, yo no le hago una dosis carga, le hago una dosis como de mantenimiento todo el tiempo. Y eso voy a conseguir de dos formas, o poner un remedio, es decir, gotear durante 24 horas y se queda 24 horas con el remedio goteando, parece muy lindo, pero eso va a impedir que ese acceso se use para otras drogas. Entonces, medio incompatible. ¿Qué hago? La mayor cantidad de tiempo posible. Él recibe de 8 en 8 horas. Entonces, cada vez que recibe, por lo menos va a gotear por 4, 5 horas su antibiótico. Entonces, cada 8 horas son 5 horas. De las 24 horas del día, él tiene 15 horas goteando el antibiótico.
Eso es un fármaco que tiene tiempo dependiente la acción bactericida. Les hablé, efecto postantibiótico tiene que ser la inhibición máxima que se mantiene después de la exposición al antibiótico. Recibí la dosis y se mantiene ese efecto en el tiempo. Entonces, los síntesis, o mejor dicho, los inhibidores de síntesis proteica y de pared celular son los que tienen ese efecto. ¿Qué sería ese efecto post-antibiótico? Son los fármacos que mayormente yo voy a hacer una dosis de carga y voy a poder tener. Difícil aprender esto por el mecanismo de acción. Eso ustedes tienen que estudiar familia por familia e ir anotando. Entonces, tercer elemento que va a estar presente allá en el resumen de antibióticos. Espectro, mecanismo de acción, acción, si es bactericida, si es bacteriostático. Siempre tiene que ver en cada fármaco. Otra cosa interesante, tiene que ver con cada germen. Vamos a agarrar uno de esos que está allá abajo, ¿ok? Vamos a agarrar donde dice inhibidores de la síntesis de pared. Ahí el último dice penicilinas. Penicilinas, por ejemplo, con los estafilococos, fíjense la cantidad de efecto que puede tener. Ahora, penicilina con la pseudomonas aeruginosa, prácticamente nada de efecto postantibiótico. Ahora, si yo agarro el imipenem, que es un carbapenémico, con la pseudomonas, fíjense cómo tiene buen efecto postantibiótico. Entonces, si yo tengo un paciente con pseudomonas, le voy a dar una penicilina, le voy a dar un imipenem. Eso tiene que ver con la duración del efecto antibiótico. ¿Cuál es el problema con todo esto? Gente, esto es en laboratorio. En la vida real yo tengo que ver cómo se comporta mi paciente. Yo le puedo gotear 5 horas el antibiótico y el paciente continuar mal mismo así. Entonces, siempre correlacionar con la clínica. El efecto inóculo tiene que ver con gérmenes donde tienen inóculo alto. ¿Qué es un inóculo? Cantidad alta del agente infeccioso, proceso inflamatorio importante, muchas veces con formación de cápsula. ¿Cómo se llama eso? Pus. Cápsula, absceso. Si yo tengo una lesión muscular, porque me accidenté, lesioné acá los músculos de la pierna, coleccionó, se formó un germen ahí, se encapsuló, tengo un absceso muscular, tengo que considerar que es una infección que tiene alto inóculo. Necesito un bactericida. Generalmente el bactericida tiene que ser un beta-lactámico y acá entra otro concepto interesante. El es bactericida, inhibe la síntesis de pared y este antibiótico, por ejemplo, trabaja en cuanto los gérmenes se están replicando. ¿Qué va a pasar si yo le doy un bacteriostático asociado? ¿Qué hacía el bacteriostático con la replicación? Frenado. Cortaba. Ahí yo le doy un antibiótico que trabaja en cuanto él se replica y le doy otro que le deja de replicar. Le anulé al primero. Entonces, mucho cuidado cuando tienen abscesos, colecciones, efecto inóculo con la combinación de antibióticos. ¿Está bien? Y esto que estoy hablando, vamos a decir en nombres cuando vayamos estudiando las familias. Resistencia bacteriana, dijimos que hay genes de resistencia, eso se transmite, se van de un plásmido, de una célula a otra, eso simplemente hay mutaciones espontáneas, hay mutación de un gen bacteriano y hace una actividad diferente. Hay bacterias simplemente que ellas mismas son productoras de antibióticos y entonces tienen un mecanismo diferente de acción. Hay antibióticos que derivan de la propia estructura de la bacteria y que es complicado evitar para siempre la resistencia, pero no es imposible. Hay muchas medidas que podemos hacer. Estas son las estrategias de resistencia. Primero, mutación del receptor, como hablamos, no entró. Segundo, cambio del antibiótico en sí. Ella entró y ella debería trabajar, le ve al germen y no hace nada. Tercero, no es permeable, no es que no entra por el receptor. Él entraba cruzando, cambia un poco porque la bacteria puede cerrar los poros por donde penetraba. Y finalmente, el hecho de volver a expulsar, ¿sí? Entonces la bacteria no va a poder morir porque el antibiótico entró en el citoplasma y volvió a salir.
¿Por qué nos preocupa mucho? Porque la resistencia hace que aparezcan nuevas enfermedades que ya no estaban existiendo. Normalmente yo le daba antibiótico y mejoraba. Hay nuevas enfermedades, enfermedades emergentes. ¿Qué pasa? Que los mecanismos de resistencia se propagan. Ahí está la foto excelente, ¿sí? El germen ahí con el escudo y él simplemente pasa su resistencia a otro. ¿Qué más pasa? La capacidad para tratar una infección cuando yo tengo un germen resistente se vuelve más costosa, porque los antibióticos de espectro mayor, los antibióticos que son eventualmente específicos, tienen costos altos. Muchas veces en mi país no hay en el sistema. El familiar tiene que comprar de la conchinchina de otro país, como sea, y lógicamente no tiene precio de banana. Tiene precio de banana, pero de banana hecha de diamantes. Entonces es muy difícil llevar a cabo el tratamiento. Cuando el paciente tiene muchos antibióticos para poder tratar un germen resistente, es lo que hablamos antes. Le voy a matar al germen, pero de paso le voy a matar a los órganos de mi paciente. Ahí combiné 5 antibióticos, el paciente estaba orinando, le puse 5 antibióticos fuertes y dejó orinar. Le dializo, se muere en la complicación de la diálisis y la infección mejoró y el paciente falleció porque se quedó sin riñón. Entonces hay que ver esos detalles. La resistencia lleva a muerte y discapacidad. ¿Qué solución le podemos dar a la resistencia? Yo les hablé del tratamiento dirigido. Tengo el antibiograma y con el antibiograma hago el tratamiento dirigido. Segundo, tener fiebre no significa recibir antibióticos. Y esto para mí que está escrito en todos los lados, ya compartí por todas las redes, yo y millones de personas más, pero veo que algo tan común, el paciente va con fiebre y las mamás se desesperan si el pediatra no le pone un antibiótico, el mismo paciente por su cuenta se va y consigue un antibiótico y toma. Entonces, simplemente la mala utilización de antibióticos hicieron que hoy en día yo ya tuve varios pacientes donde el reporte del laboratorio decía, germen que es resistente a todos los antibióticos que existen. ¿Y qué le hace al paciente así? ¿Y qué le hacemos? Y nada. Y todos se mueren. Entonces, cuando el paciente tiene un germen multiresistente, no hay nada para hacer. Y estamos hablando de pacientes de 20, 25, 30 años. Estamos hablando de pacientes que están en una fase final de un cáncer. ¿Y por qué el paciente tiene tantos gérmenes resistentes? No es el momento ahora, es todo lo que pasó antes. Esa cantidad de antibióticos mal indicados, esa cantidad de antibióticos que era para tomar 7 días y tomaron 3 días. ¿Ok? Esa es la resistencia. ¿Cómo más yo puedo evitar, aparte de no dar antibióticos solo por fiebre? Simplemente un buen diagnóstico. Ah, tiene infección. ¿Dónde? ¿Dónde está la infección? ¿En el pulmón? ¿En el riñón? No, vamos a darle un antibiótico, es el clásico. Doctora, le hicimos un antibiótico bien fuerte para cubrir el riñón, para cubrir el pulmón, para cubrir el hueso. ¿Y qué tenía el paciente? No, el paciente tiene una infección. Ok, pero ¿dónde? Y tiene una infección. Ahí ya no quiero más hablar, porque ahí ya percibí que no tienen ni idea dónde está la infección. Chutan con un escopetazo y el paciente llega conmigo, sigue febril, está mal, acaba falleciendo. Ah, se murió. No, se murió porque allá atrás no descubrieron su infección, le tiraron con una bomba y cuando viene el germen, ya viene ultra, mega, súper resistente. Nada para hacer. Medidas efectivas. La semiología siempre te orienta. Un tratamiento empírico correcto es bueno. No es para iniciar con un espectro allá en el cielo, en las nubes. Espectro bajo, si está grave, espectro medio, y si está en choque séptico de inicio, ok, está justificado el espectro grande, pero culturas. Pasó 3 días, tengo las culturas, redirecciono el tratamiento. Se perdió ese paso. Los pacientes hacen resistencia. Estas son parte de las soluciones. Sitio de infección. Tengo que ver la dosis y la vía, tengo que ver la CMI, concentración mínima inhibitoria, y tengo que ver que eso depende del tejido, de la irrigación, si es liposoluble, si hay pus, si hay fibrina, si hay absceso. Gente, no es solo dar el antibiótico y dar y punto y se acabó. Y mi paciente está con litros y litros de edema. Ah, pero yo le di el antibiótico. Pero si no solucioné ese problema, el paciente no va a tener llegada del antibiótico en la biofase. No me sirve de nada dar el antibiótico correcto. Es las condiciones.
No me olvido de dos condiciones fisiológicas. No está hinchado, no tiene insuficiencia renal, no tiene insuficiencia hepática, pero tiene 2 meses de vida. No está hinchado, no tiene insuficiencia renal, no tiene insuficiencia hepática, pero tiene 89 años. Entonces, condiciones extremas de la vida, fallas de los órganos. Me gusta mucho este gráfico. Fíjense ahí, permiso un poquito acá porque no consigo ver bien eso. Fíjense allí como yo tengo las interacciones con el paciente. ¿Sí? Paciente, antimicrobiano, bacteria. Mi paciente con la droga, las farmacocinéticas recuerdan todo lo que mi cuerpo le hace a ese fármaco y la toxicidad es lo dañino que ese fármaco puede llegar a hacer con mi cuerpo. Con relación a la bacteria, recordar mi respuesta inmune. Mi respuesta inmune le ataca a la bacteria y ella le infecta, ¿verdad? Termina dañando el organismo. Y el antimicrobiano y la bacteria, la cuestión del mecanismo de acción o farmacodinamia. Pero para que llegue y haga la farmacodinamia, el paciente es fundamental. ¿Recuerdan? Esa farmacocinética va a determinar la concentración en la sangre y va a determinar la concentración en la biofase, en el sitio de acción. Solo ahí puedo tener el efecto farmacológico. Entonces, desde la dosis hasta que llegue al efecto farmacológico, está la farmacocinética. No puedo olvidarme de eso. No puedo olvidarme si mi paciente tiene o no tiene líquido en exceso, sino todo esto de la clase, de bactericida, la resistencia, no tiene valor ninguno. Interacciones, otro concepto interesante. Ya estoy llegando a la pausa. Enseguida les libero, ¿está bien? Interacción, farmacocinética, farmacodinamia. No voy a volver a repetir los pasos, absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Gente, esa es una curva que se va a formar, Cmax. Y ahí yo sé, opa, ¿este antibiótico de qué familia es? ¿Él quiere una Cmax por mucho tiempo o él quiere una Cmax allá en el tope? Es una concentración dependiente o tiempo dependiente para el efecto. Y claramente farmacodinamia, eso es totalmente dependiente del perfil farmacocinético con la bacteria y eso solamente se hace en el laboratorio, ¿verdad? In vitro. Yo tengo una idea. Con esto acá, a ver, dejo aquí, hasta aquí alguna pregunta. Por enquanto não, prof. Doutora. Não, prof. Bueno, entonces, dejamos aquí, enseguida voy a hablar de todos estos ítems de la biodisponibilidad, de las proteínas, de la distribución, del metabolismo. Yo ya mencioné esto clase pasada, pero volver a hablar para que ustedes entiendan cuál es la importancia de ver el paciente como un todo, por qué no funciona mi antibiótico, doctora, si yo le di el que era, yo le indiqué el que me vino en el laboratorio, me decía estafilococo, me decía vancomicina, yo le puse banco y no mejoró. No mejora por esto. ¿Está bien? Entonces, es la correlación, es el todo. Eso es lo que vamos a hablar enseguida. Bueno, nos tomamos 20 minutitos, preparan su café y les veo enseguida. ¿Puede ser? Dale, prof. Vale, doutora. Gracias. Sí, doutora. Enseguida. Aquí. Doutora? Hola, escucho, Doutora? escucho. Sí, escucho. Desculpa. Deixa eu só fazer uma pergunta, pessoal. Quantas vezes eu posso tomar loratadina por dia? Uy, mira, loratadina es un antihistamínico de segunda generación. En teoría te tiene que durar un efecto 24 horas, pero hay una dosis tope que te da para tomar cada 12. Porque eu estou numa alergia terrível e eu Y por dia acho que não vai. busca entonces, mi querida, un antihistamínico que tenga un efecto de larga duración. Él no te va a iniciar rápido, pero él te protege por más duración. Es la fexofenadina. Dale, prof. Graças. Graças.
Bueno, gente, estamos de vuelta. Hola, doctora, sí. Vamos a retomar un poquito, hablar un poquito más de los ejemplos, de los conceptos de farmacodinamia, farmacocinética, aplicado a todo lo que sería los antibióticos. Estos que están aquí son diferentes variaciones que se puede presentar en un paciente, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo cómo puede cambiar. Opa, perdón, aquí no puse la cámara. Un momentito, vamos a volver aquí a acomodar. Ahí está, excelente. Bueno, les decía, desde el punto de vista de farmacocinética, farmacodinamia, todo esto es la forma donde yo puedo ver variación, ejemplo de la biodisponibilidad en un paciente. Yo puedo ver que los parámetros se van a alterar en un paciente crítico o en un neonato. Son dos condiciones frecuentes. Va a haber ejemplo en un paciente que está crítico, mis pacientes están edematizados, la permeabilidad capilar se altera. Entonces, por ejemplo, yo tengo edema intestinal importante y la absorción enteral no funciona. En un neonato, por la inmadurez misma eventualmente de los órganos, que son fisiológicos, puede alterar cierta biodisponibilidad, no alcanzar la concentración en sangre necesaria. Recuerden que eso es Cmax, se correlaciona con el efecto. Con relación a la distribución, la unión a proteínas plasmáticas y tanto el volumen de distribución. Yo en un paciente crítico tengo un volumen aumentado porque el paciente está con permeabilidad capilar alterada, edematizado, mucho líquido en tercer espacio. ¿Qué pasa con el neonato? De repente puede haber agua extracelular más aumentada que en otras edades, entonces el volumen se altera. Las proteínas, un paciente crítico grave va a tener hipoalbuminemia, en el neonato también, porque no va a tener buena unión con la lipoproteína. Entonces son condiciones donde yo voy a dar un antibiótico a dosis plena, pero si no considero esto, va a estar alterado. El proceso metabólico va a estar disminuido en un paciente grave por la misma hipoperfusión del hígado, ¿verdad? Y por la misma capacidad metabolizadora baja que tiene un bebé que no tiene maduro el hepatocito. El tiempo de eliminación muchas veces en el paciente grave está aumentado porque tiene una relación inversa con la capacidad total de distribuirse. Entonces, el fármaco en sí no se va a eliminar porque el cuerpo no va a conseguir mantener un flujo sanguíneo renal, disminuye la diuresis, todo es por su enfermedad, pero yo le estoy dando medicamento, entonces yo tengo que considerar, si le doy un fármaco y la función renal está alterada, él va a seguir sumando, y entonces que yo voy a tener eventualmente un efecto tóxico. O al revés, o simplemente se puede eliminar más si no hay falla renal. ¿Por qué? Y porque de repente no se fija bien, porque tiene que ver la propia fijación con proteínas, el propio transporte. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Yo estoy viendo que un paciente grave va a tener todo esto alterado, desde su eliminación, su vida media, su metabolismo. La solución podría ser dosaje de ciertos antibióticos. No todos, pero algunos. ¿Está bien? Sistema nervioso central, ya yo hablé de esto cuando hablé vez pasada, de compartimientos especiales. Tiene que ver la permeabilidad del endotelio, tiene que ver el traspaso de agua y ustedes van a tener que aprender de memoria. No hay otra opción. ¿Cuáles son los fármacos que tienen buena penetración, buena llegada al sistema nervioso central? Los fármacos con mejor penetración son los carbapenémicos. Ahí yo tengo que elegir. Problema con los que tienen penetración limitada. No significa que no se usan. Hay fármacos que tienen limitada, pero sí yo voy a usar como la vancomicina. ¿Y por qué voy a usar si tiene limitada? Me da la posibilidad de que llegue al cerebro en su dosis plena. Y ahí vamos a empezar a hablar de algo que se llama dosis meningea. Yo uso y me quedo con la vancomicina porque ustedes van a estudiar esto con cada familia. Cuando trato un estafilococo para una neumonía, la dosis de vancomicina, por ejemplo, es 1 gramo cada 12, considerando que el riñón está bien. Si el riñón está alterado, recuerden que ustedes van a ajustar a la función renal. Y si yo trato una infección del cerebro, la dosis va a pasar a 2 gramos cada 12 horas. Fíjense, el mismo antibiótico duplica la dosis solo para que yo pueda alcanzar concentraciones adecuadas en el sistema nervioso central. Eso es categórico, ¿está bien?
Embarazo y lactancia, acá está un problema gigante. Nosotros ya hablamos de eso cuando hablamos de distribución. Se recuerdan que hay fármacos que sí o sí son llamados teratógenos y se pueden usar no se pueden usar en el embarazo, y hay otros fármacos donde está demostrado que no son teratógenos y pasan a ser automáticamente primera línea. Yo en la clase pasada les comentaba a una mujer embarazada que toma captopril y que de repente sale gestante y viene a la consulta. Es mi obligación cambiar el medicamento. Abandonó su tratamiento convencional, mismo que sea uno que le funcione para la presión, porque al estar embarazada ella tengo que considerar que no sea teratógeno. Entonces, lo mismo se aplica con los antibióticos. Hay fármacos que sí son permitidos, como las penicilinas, las cefalosporinas, algunos macrólidos como la eritro, está bien, y otros fármacos donde yo sé perfectamente que no, que van a ser dañinos. Van a ser dañinos desde el punto de vista de malformaciones muy peligrosas, no voy a poder usar bajo ningún sentido, o van a ser dañinos porque van a producir efectos específicos en los fetos o en las embarazadas. Ejemplo, las tetraciclinas. Las tetraciclinas pueden tener un efecto sobre huesos, dientes, tanto de la gestante como del bebé. Eso pasa en el momento del embarazo. Puede ser hepatotóxico. Los aminoglucósidos son ototóxicos, alteran la función auditiva de la mujer, de cualquier paciente, pero en efecto pueden causar lesión auditiva permanente. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer eventualmente con aminoglucósidos? Hay un aminoglucósido que sí voy a poder utilizar, ¿verdad? Voy a poder utilizar de repente, dependiendo de las condiciones, dependiendo si la paciente tiene un riesgo vital y uno dice, bueno, el bebé puede perder la audición, pero esta mujer está muriendo de tuberculosis y de repente es resistente. Hay un aminoglucósido que forma parte del tratamiento de la tuberculosis, que es la streptomicina. Entonces, decidir eso siempre va a ser en el momento. Y sí, es un fármaco teratógeno que yo voy a dar al paciente, como la tetraciclina, y eventualmente el bebé va a tener una malformación, pero si la mamá se está muriendo, no tengo otra opción. Lo que sí es categórico, que si la gestante tiene algún efecto contra ese antimicrobiano, ahí no se le da, ahí no hay justificación. Ah, pero no es teratógeno. Ok, la penicilina no es teratógena, pero si ella es alérgica, no le puedo dar penicilina. ¿Se entiende la idea? Ahora, con relación al daño al bebé, y está la mamá necesitando un antibiótico, si está corriendo peligro la vida materna, esa es la prioridad. ¿Está bien? Entonces yo le doy el antimicrobiano aún sabiendo que va a tener un efecto teratógeno, porque si no la mamá se muere y se muere el feto secundariamente. Entonces eso hay que poner en la balanza, es sumamente difícil, pero es algo que está descrito. Si la paciente no corre peligro de vida, yo siempre voy a optar por un fármaco que no tenga el efecto teratógeno. Memoria yo creo que ni los ginecólogos, esto hay que revisar. Hoy en día están los aplicativos, a ver si tengo por acá un Sanford o un aplicativo como para mostrarles a ustedes. Fíjense, coloco acá, agarro y escribo, vamos a poner tetraciclina. Y de repente tengo una tetraciclina, consiguen ver acá, y acá simplemente me sale embarazo, lactancia, no se puede, las categorías, y ya está. Estamos en la tecnología, gente, entonces no hay que aprenderse de memoria. Yo tengo que entender, y mi memoria es saber que si está gestante y yo le voy a dar un antimicrobiano, coloco en la balanza. ¿Está muriendo o no se está muriendo? ¿Está estable? Elijo uno que no le haga daño al bebé. ¿Se está muriendo? Salvemos su vida. Esa es la correlación directa. Eso que hablé de las categorías que leí acá en la aplicación es básicamente esto. Categoría A, el daño fetal es poco probable o nulo. Nunca puedo decir imposible, porque lastimosamente es una membrana que existe. Todo lo que va a llegar a circular en la sangre materna, en parte puede llegar a circular por la placenta y hacer cierto daño. Pero esta es una categoría en donde va de A, E y hasta la X inclusive, donde yo puedo decir el daño fetal es poco probable, no se ha demostrado en mucho riesgo, y paso a la E. A la E es totalmente contraindicado, inclusive en estudios previos que se hicieron con animales ya es totalmente contraindicado, y paso a la D,
ratos donde puede haber riesgo y eventualmente se pudiera usar en casos extremos. Y después paso a la B y C. En la B es riesgoso, pero voy a usar teniendo en cuenta ciertas condiciones y entran muchos de los antibióticos que dijimos que se pueden usar en el embarazo. Siempre hay un riesgo inminente, ¿verdad? En la C puede haber un posible riesgo para el feto. Elegir entre B y C siempre va a depender de la condición materna. Entonces, por ejemplo, esto está aquí, así. Yo tengo amoxicilina, una categoría B. Doctores, ¿cuál sería categoría A? Categoría A de agua. Cuando la paciente está embarazada, no le demos ningún fármaco, principalmente en el periodo embriogénico, el primer trimestre del embarazo, más que todo hasta la semana 8ª, pero hasta la semana 12 de la gestación, que es el periodo de embriogénesis, ahí es donde se ven los mayores efectos teratogénicos, muchas veces tóxicos porque la paciente no sabe. Si es un embarazo planificado o deseado, categóricamente ningún fármaco es recomendado, pero si la paciente es hipertensa o si la paciente es diabética y bueno, va a recibir una insulina, va a recibir una metildopa y no tengo otra opción. Si estoy hablando de un foco infeccioso, va a ser peor tener una infección en la gestante en ese trimestre, ¿sí? Que va a terminar haciendo un efecto más dañino, entonces voy a elegir qué fármaco usar. Trato de utilizar siempre la categoría B. Dijimos que la categoría B es permitida, pero de repente yo veo B, no le va a hacer daño, pero le va a hacer daño por ser una tetraciclina, como la doxy, no voy a utilizar. ¿Está bien? Entonces veo de repente en pacientes que están dando de mamar y sí le va a hacer daño al bebé, pero en la lactancia puedo llegar a tolerar. Entonces nunca aprendan el mismo fármaco contraindicado en el embarazo, contraindicado en la lactancia. Tiene que ver siempre la condición. Repito, eso está en todos los libros, no es para aprender de memoria, es para entender un poquito dónde salen estas categorías. Función renal. Dios mío, ¿qué es este cuadrito lleno de números? Tampoco se van a aprender de memoria. Solo lo que sí deben saber es cuándo hay que ajustar un antibiótico. Hay que ajustar un antibiótico cuando el aclaramiento o clearance de creatinina funciona en estadio 3 más o menos, o empieza a caer por debajo de 50 muchas de las veces. Cuando yo tengo que el riñón tiene menos de 50 ml por minuto por metro cuadrado de superficie corporal de filtrado glomerular, ustedes van a ir estudiando a la par insuficiencia o falla renal, y mi paciente tiene una falla renal, ahí yo le ajusto la dosis. Doctora, esto es fácil, el hombre va a venir con un catéter de diálisis, con una fístula que dializa, y yo digo, este señor se dializa, no le puedo hacer un antibiótico total, ajuste, fácil de ajustar la dosis. Problema con estas condiciones, el paciente puede tener lo que se llama IRA, falla aguda de los riñones, ahí yo preciso controlar la creatinina. Problema con esto, mi propio antibiótico puede causar el daño renal. La importancia del control de una creatinina en un paciente internado. No me interesa si se internó por pie diabético, por pulmón necrotizante, como hablamos recién. El riñón puede sufrir por la misma infección o por los medicamentos. Ahí, cuando el riñón sufre el aclaramiento de creatinina, o sea, la estimación del filtrado glomerular se altera, yo preciso ajustar mi medicación. Bien, función hepática. La función hepática, yo voy a ver que la lesión puede ser hepatocelular, colestásica y mixta. Una función hepatocelular alterada, una hepatitis. Yo voy a tener TGP, TGO alterado. Esto vamos a ir viendo. Colestásica. Se inflaman tanto en los hepatocitos que colapsan eso que se llama como canalículo biliar, ese corredor que había entre los hepatocitos. Él está inflamado, la función en sí no está tan alterada, pero él hace colestasis y puede ser un poco de cada. En el hepatograma, eso van a aprender también cuando ven la parte semiológica y más clínica, yo consigo saber en el análisis de laboratorio si él tiene hepatitis o tiene colestasis. ¿Ok? Ajuste de dosis de antibiótico. Dios mío, es para ver, ejemplo, la ampicilina se necesita de dosis, o de repente la cefazolina hay que usar con precaución, o de repente la colistina
que es una polimixina, no necesita de ajustes. O de repente yo veo, no sé, otro fármaco como el trimestoprim sulfa, que no se puede usar en el paciente. El cotrimoxazol, que es la trimetropina, es un inhibidor de metabolismo. No se puede usar en un paciente con falla hepática. ¿Cómo me aprendo todo eso? Nosotros siempre les vamos a decir los fármacos que son más hepatotóxicos. Nosotros siempre les vamos a ir contando los fármacos que se pueden usar libremente con la función hepática. Bien, y eso van a ir aprendiendo a lo largo de las familias. Y también les vamos a decir qué tipo de afectación esperan encontrar. ¿Por qué les vamos a decir esto? Porque, ejemplo, cuando ustedes dan antituberculosos, y voy a dar una isoniazida, una rifampicina, le curé la tuberculosis al paciente y le dejé con una hepatitis o con una cirrosis. De ahí la importancia de controlar la función sabiendo que ese medicamento que yo le doy daña el hígado. Entonces, es juntar todo eso. ¿Está bien? Monitoreo. ¿Qué quiere decir monitoreo? Es lo que acabo de hablar de la creatinina. El paciente se interna por un cuadro infeccioso y es obligatorio en ustedes pedir dosaje porque este fármaco es nefrotóxico, por ejemplo. Los aminoglucósidos son extremadamente nefrotóxicos. Uno ve el cambio de la creatinina, la colistina, la vancomicina, la piperacilina, y mi paciente recibe los tres: pípera, vanco, colistina. ¿Cómo les parece que va a estar ese riñón en 5 días? Si dijeron mal, acertaron. ¿Saben ustedes que la mayoría de los pacientes con cuadro séptico grave terminan en diálisis? Y algunos salen bien, maravilla, pero terminan en diálisis. ¿Y cuál es el motivo? Y el motivo es todo, porque él tiene hipovolemia, él tiene la propia infección y él tiene 3 antibióticos nefrotóxicos. Doctora, ¿qué hago? Si no le doy el antibiótico, se muere la infección. Excelente, pero lo que yo puedo hacer es monitorar. ¿Para qué monitorar? Para detectar, y vuelvo atrás un poquitito, fíjense ahí donde dice aclaramiento de creatinina. Vamos a entrar acá en la familia de carbapenem. Acompáñenme, por favor. 1, 2, 3. El sexto antibiótico dice meropenem. Dosis función renal normal, 1, 2 gramos de 8 en 8. Cuando yo me voy allá, por ejemplo, 10 ml por minuto, la dosis es la mitad de eso, 500 miligramos, cada 24 horas. Cuando yo me voy a un clearance ahí de 10 a 50, la dosis es la mitad. Si yo debería usar 2 gramos de 8 en 8, voy a usar 1 gramo de 12 en 12. Imagínense, y es familiar, a veces me dice, doctora, ayer estaba comprando yo 6 frascos de este fármaco y hoy estoy comprando 2. ¿Será que hay un error? No, no hay un error. Sucede que el médico te pidió una creatinina. Bien, fíjense ahí que hay que controlar 24 horas y después ver para ajustar la dosis y ver a las 24 horas del cambio de dosis. Yo le puedo hacer todos los días o de 48 horas. Descubrí que el riñón alteró, ajusté la dosis. Esa medida, que parece tan sin importancia porque está en el libro, es lo que evita que el paciente se dialice. Ajuste de dosis de drogas nefrotóxicas. No es nada de otro mundo, gente, está todo escrito ahí. Es simplemente pensar, opa, este paciente podría tener una creatinina alterada porque tiene esto y esto y esto de enfermedad y tiene una infección grave y tiene 3 antibióticos que dañan el riñón, tiene teicoplanina, tiene amicacina, tiene vancomicina. ¿Qué hago en estos casos? Perfecto. En estos casos yo ajusto la dosis. Monitorización. Es interesante cuando el antibiótico tiene índice terapéutico pequeño y acá cambié un poco. Acá estoy monitorando, no la función renal, estoy monitorando el antibiótico en la sangre. Cuando yo voy a ver si eso funciona, voy a ver si eso funciona cuando eventualmente el paciente no tiene una respuesta favorable, está empeorando, yo estoy haciendo mi dosis. Voy a ver cuando el paciente tiene equilibrio estacionario, el paciente tiene edad extrema de la vida, el paciente tiene falla renal, y voy a ver cuando le estoy dando un antibiótico potencialmente dañino.
¿qué es eso? Y yo sé que este antibiótico es muy frecuentemente causante de daño. Ahí yo preciso monitorar la concentración en el plasma de los antibióticos. Tengo este gráfico, como pueden ver, allá arriba la concentración máxima en el tope, el nivel pico de concentración, se saca en el tiempo máximo para ver la concentración IV. Y después allá abajo tengo la concentración mínima, que se llama concentración valle. Entonces se hace una extracción al final del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Yo conozco, porque yo leo en el prospecto, que el fármaco 2 horas después él alcanza su pico. Ahí yo le aplico. 2 horas después, un ratito aquí, voy a solo conectar esto un segundito, que me está saliendo con mi batería, se puede acabar. Ok, estamos de vuelta. Tuvimos un accidente acá de caída, pero todo bien. Entonces les decía, concentración, ¿cómo hago? Yo conozco el T-Max, que es de 2 horas, administré el fármaco, 2 horas después hago una extracción y conozco que el fármaco sea de 8 en 8 horas. Justo antes de la siguiente dosis que toca en la próxima 8 horas, voy a hacer otra extracción. Ahí voy a tener mi concentración pico y valle. Fíjense, el nivel pico tengo que alcanzar una concentración más alta, ahí me sale el dosaje y, ejemplo, usé la vancomicina, eso se llama vancocinemia, muchos laboratorios hacen eso, y te da, este paciente tiene una CIM de tanto, necesitaría una concentración de tanto, ahí yo me acuerdo, vancomicina era un fármaco que no tiene un efecto concentración dependiente, tiene un efecto tiempo dependiente, quiere decir que cualquier hora que yo saque la sangre tiene que tener un nivel de la SIM. ¿Qué hago? Tomo la muestra en cualquier horario para poder tener ese valor y principalmente la concentración valle. No puede estar muy por debajo si no se pierde el efecto. ¿Está bien? Esa es la idea de hacer monitoreo del antibiótico. ¿De qué depende? De cómo se comporta el antibiótico. Si tenés un antibiótico que es concentración dependiente, entonces ese antibiótico tiene que alcanzar un pico bueno en el momento de la administración. Si tu antibiótico es tiempo dependiente para ser bactericida, yo debo hacer varias extracciones y ahí ver. Vuelvo atrás un poquitito. ¿Se monitorea todos los antibióticos, doctora? ¿Tengo que aplicar y controlar en sangre? No. Imagínense, tengo una amigdalitis, tomé una amoxicilina y después me voy a pagar 200 reales en el laboratorio para hacer un monitoreo de la amoxicilina en la sangre. No, eso no tiene lógica. Son infecciones graves, son pacientes internados, críticos, poca respuesta terapéutica, infecciones prolongadas. Otros factores que hay que tener en cuenta, el paciente tiene ciertas alteraciones. Sí. Eu não consegui entender esse slide anterior. Para que a gente vai fazer essa monitoração para ver o pico do antibiótico, se ele está sendo eficaz ou não? No, si él está siendo eficaz, te da la clínica para ver la concentración máxima. Mira que si yo tengo una concentración máxima del antibiótico, hay que saber en qué momento tiene que estar en ese efecto. ¿En qué pacientes? En pacientes más graves. Bueno, le vas a hacer un dosaje de antibiótico en un paciente que tiene una otitis.
O en un paciente que tiene una celulitis en la pierna por un cortecito. No tiene lógica hacer un dosaje de un antibiótico en una infección grave. Ahora, si yo tengo un paciente con mala respuesta, un paciente que yo estoy sospechando, inclusive resistencia, estoy sospechando que no está funcionando, primero necesito aferir si la dosis que doy está alcanzando la Cmax con relación a la CIM. Para eso yo debo de tener un antibiograma, aquel que el laboratorio me mandaba de cuánto era la concentración, ¿ok? Eso, gente, en casos graves. No siempre, cada paciente, cada infección determina si hay que hacer o no vancocinemia. Otros factores, no sé si aclaré ahí la duda más o menos. Otros factores que hay que considerar son que los cambios genéticos, hay pacientes que tienen ciertos déficits de enzimas raros, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El paciente puede empezar a hacer hemólisis, o sea que se rompe el glóbulo rojo, cuando recibe ciertos antibióticos. Ahí están antibióticos como nitrofurantoína, pero ahí también aparecen algunos antipalúdicos, por ejemplo. Entonces yo le doy un medicamento para tratar una infección y el paciente termina teniendo otro problema. ¿Por qué pasa eso? Y justamente porque hay ciertos medicamentos que despiertan ese déficit, ahí no se sintetiza parte de la hemoglobina, se muere el glóbulo rojo. Cuando hay pus o tejido necrótico, recuerden que eso está capsulado, la llegada del antibiótico no funciona. Les muestro hace rato una caverna. Necesito entonces, ¿qué hacer? Otra, tengo pus en la barriga, es una diverticulitis. Recuerden que el divertículo del colon es como una evaginación, microperforaciones, se forma una colección alrededor, pus, y va creciendo, creciendo. Tengo pus de este tamaño, 6-7 centímetros de diámetro. Ay, yo le voy a dar antibiótico, el paciente no va a mejorar. Si hay perforación y hay pus, el antibiótico no llega. ¿Qué se hace? Hay que drenar eso, operar, si no, no mejora el paciente. Si la colección es así, menos de 1 centímetro de diámetro, el antibiótico todavía va a llegar, va a ser efectivo. O sea, todo eso yo debo correlacionar. Ya que avancemos en la clínica se entiende esto. Tengo mucha pus, no funciona. Tengo la vía urinaria trancada. El paciente está con cólico renal porque tiene una litiasis en vías urinarias, nefrolitiasis, ¿verdad? Y por cuenta de la éstasis se produce crecimiento bacteriano. Ay, le voy a hacer un antibiótico, curé la infección urinaria. No es así. Si yo eventualmente no dreno eso, no alivio la obstrucción, fíjese que esto es interesante. ¿Consiguen leer? Me encanta, pero es agua. Les prometo que es agua, ¿sí? No se preocupen. Bien, entonces, si yo no alivio la obstrucción del paciente, el paciente no va a mejorar la infección. Y ahí otra vez tengo que llamar al urólogo o al cirujano, porque con la obstrucción no va a mejorar. Cuerpo extraño. Cuerpo extraño en la historia clásica, la cirugía, y se quedó un material de cirugía ahí. Y sí, puede ser, voy a algo más del periodo actual. Catéter venoso central. Catéter venoso central, paciente saliveó, se cayó en las catéter en la entrada, hay pus en la entrada del catéter venoso, yo doy antibiótico, y el catéter sigue ahí. Tiene que volar. Si el catéter no se retira, la infección no mejora. Catéter vesical, urinario. El paciente tiene 10 días con ese catéter, pero tiene infección local, hay secreción, hay pus, hay balanopostitis. Si el paciente no resuelve el foco infeccioso, el catéter está ahí, no mejora. O sea, hay que retirar los catéteres. Eso es interesante. Así que yo tengo, sumando todo lo que hablamos, 500 motivos. Yo pienso que nuestro examen escrito le puedo decir a Saúl que coloque una preguntita abierta, bien básica. Cite 48 causas de fracaso del tratamiento antibiótico. Me imagino que todos van a conseguir hacer, ¿sí o no? Vamos a hacer el examen ahora mismo. Hagan acá en el chat, por favor, y van a ir escribiendo 48 causas de falla del tratamiento. Yo ya dije una. Tengo un catéter con pus, le estoy haciendo antibióticos sin usar mi cerebro para nada y el paciente continúa con fiebre. Solución, retirar el catéter. ¿Por qué más el paciente puede estar fallando? Díganme, ¿qué más puede ser una causa de falla? Les leo acá en el chat, por favor. O digan, o hablen, o escriban.
Causas de falla terapéutica, resistencia. Resistencia es una familia entera de resistencia. Una palabrita, podías ampliar más, pero errado no está, perfecto está. ¿Qué más? ¿Por qué está fallando el antibiótico? Si la... Maravilla, el espectro no es para que el germen, el paciente tiene una infección por una nocardia, que es un negativo, y le estoy dando un antibiótico que es para un gran positivo. No va a funcionar. ¿Qué más? Solo eso, gente. O sea, para ustedes siempre los antibióticos van a funcionar. No funciona la resistencia. ¿Qué más puede pasar? Por falla renal. Falla renal no tanto, pero bien. Falla renal lo que va a hacer es acumular. Falla hepática, de repente alguna alteración del metabolito. Dosis, maravilla. Antagonismo. Eso es un efecto que va a contrarrestar. Ya saben lo que es un efecto antagónico. Pero en dosis entran muchas cosas. El tiempo correcto, él era concentración dependiente, yo tenía que hacer un dosaje, que preguntó recién la compañera, ¿para qué sirve el dosaje? Dosar allá en el pico. Está en la concentración que me pidió en el antibió, no está en la concentración que me pidió. OPA, dosis inadecuada. Dosis, ¿qué quiere decir dosis? Era para dar una dosis para que él se mantenga en el tiempo. Gotear el antibiótico durante 6 horas. Mi enfermera estaba apurada y puso en 30 minutos, ¡pum!, pasó todo el antibiótico, no mejoró. Entonces, esa es la idea. No llega al tejido necrótico. Perfecto, Julia. Ay, Julia tiene mentalidad ahí de cirujana. Operar, cortar, sacar el tejido necrótico. Si yo no retiro eso, no va a mejorar nunca. ¿Está bien? Entonces, ver allí que tenga otra infección asociada, todo eso son causas que esté fallando. Excreción o inactivación, la vía es inadecuada, bien, de repente la dosis es inadecuada. El problema con el germen, otra infección de otro patógeno, resistencia, infección mixta. Mi paciente, yo estoy dando un bacteriostático y el paciente no tiene inmunidad. La pus no se drenó como hablamos. Retención del cuerpo extraño, una sutura, un material de osteosíntesis, una prótesis, todo eso tiene que salir. Entonces, ¿qué es una asociación del antibiótico? Porque escribieron ahí antagonismo, para entender este último concepto. Cuando yo puedo asociar dos fármacos para tratar de mejorar, ¿no es cierto?, la evidencia, pero para eso yo tengo que evaluar bien, ver si hay ventaja en la terapéutica, recordar que eso va a ser más caro, 2 antibióticos, a veces el paciente no paga, pero nosotros pagamos con los impuestos, ¿no es cierto? Y otro detalle, es un nuevo fármaco, voy a incrementar las reacciones adversas. A veces si yo asocio un aminoglucósido con una colistina, empeoro, por ejemplo, la función renal, pero le mato a los gram negativos. Y uno dice, la vida o el riñón, el paciente termina dializado, pero vivo. Todos esos detalles hay que considerar. Acá está la forma que se puede asociar. Tratar de leer un poquito que me escribieron aquí. Tiempo de acción ineficaz, correcto, puede ser también. Acá está cómo se puede asociar, gente, un antibiótico. Pueden causar sinergia. La acción bacteriana, bacteriostática de 2 antibióticos se obtiene en dependencia de las drogas. Problema es el siguiente. ¿Recuerdan el ejemplo del betalactámico, que él es bactericida en cuanto se replica? Si a ese fármaco yo le doy un medicamento que ataja la replicación, ¿qué va a pasar? El betalactámico, la penicilina va a perder el efecto. Ahí tengo que ver bien cuando voy a asociar o no voy a asociar. Adición, se combina el efecto, entonces tiene un efecto más amplio que cuando se usa por individual. Competencia. La competencia es cuando justamente un fármaco puede llegar a frenar un poquito el efecto del otro. Podemos llamarle antagonismo también, a eso es muy parecido. ¿Okay? El antagonismo sería efectivamente dar un fármaco activo en la pared celular y un fármaco que es bacteriostático que inhiba la síntesis proteica. ¿Por qué? Porque el efecto mortal de la penicilina, como hablamos, depende que el fármaco esté en crecimiento. Si yo inhibí la síntesis proteica, él no se replica. Corté el crecimiento y el efecto para matar depende de eso, automáticamente convierto esa asociación en algo negativo.
Entonces, no voy a usar la combinación de una penicilina con una tetraciclina, por ejemplo, porque eso va a ser un efecto antagónico. ¿Qué cosa va a ser una penicilina con un aminoglucósido? Ahí sí hay un efecto de sinergia, de potencialización de la acción. Indiferente es cuando yo tengo un efecto, un fármaco potente que hace algo igual y de repente le asocio a otro fármaco que tiene el mismo espectro, que también es potente. No hay no hay un cambio interesante en asociar un fármaco de la misma familia, por ejemplo. Dos fármacos que actúan igual, son de la misma familia, generaciones diferentes, no tiene sentido. De ahí que debemos conocer las familias, debemos saber los antibióticos. Entonces, ¿qué es interesante?